Hermanos, Dios les bendiga. Pues aquí haciendo un nuevo vídeo para meditar acerca de la palabra de Dios. Siempre hemos hablado temas en los cuales el juicio de Dios viene sobre nosotros, los hombres, por las cosas que nosotros hacemos. Pero hoy vamos a meditar una parte, hoy cosas malas. No hablemos que Dios le desagradan o que los hombres hagan obras, sino obras malas que afectan a nosotros, a nuestra familia, padres e hijos y a los que viven a nuestro alrededor, tales como robar, tales como adulterar, fornicar, oye. Esos temas son los que siempre hemos hablado, pero hoy vamos a hablar un tema del cual nos cuenta como pecado ciertas cosas que nosotros no hacemos. El no hacer ciertas cosas nos es pecado a los que sabemos o se supone que sabemos hacerlo. Bueno, entonces hoy vamos a meditar sobre eso. Así que le pido que tenga paciencia, se quede y medite conmigo la palabra del Señor. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y empecemos. Bueno, para poder empezar, vamos a tratar de leer Santiago capítulo 4, versículo 17. Aquí, así que si tienen su Biblia, meditemos. Santiago capítulo 4, versículo 17, y dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, vamos a empezar por entender que Dios nos dice en su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Debemos entender esto. Debemos entender que esa verdad, que cuando, porque esta palabra pues es para todos, pero es para, especialmente para las personas que saben o sabemos que estamos en una iglesia bíblica, una iglesia donde se lee la doctrina. Si usted estudia, para las personas especialmente que saben o sabemos, es esta predicación, porque esta predicación es muy para la iglesia, es muy para nosotros, los hermanos en Cristo. Entonces, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, a partir de esta idea, comenzamos. También debemos de entender que, que esto que acabamos de hablar nos influye mucho o hace influencia sobre la sociedad donde nosotros vivimos. Que eso influye, ya sea que viva en un rancho, en una ciudad, en un pueblo, va a influir y va a dar una influencia a los que están a tu alrededor. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos con la ayuda del Señor. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 5. Capítulo 5. Dice ahí deberes hacia los demás. Deberes hacia los demás. ¿Ok? Y dice así. Dice: y no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Bueno, debemos de saber que esta es una carta del apóstol Pablo para Timoteo, del cual le empieza a decir esta clase de situaciones, que no reprenda al anciano. Pero acuérdense que estamos nosotros en el punto de los deberes hacia los demás, en el punto donde se torna pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le torna pecado.
En ese contexto estamos hablando, en ese contexto de la predicación. Y entonces dice, pero si alguna viuda tiene hijos y nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Bueno, aquí habla a los creyentes, donde Pablo le dice a Timoteo que si alguna viuda tiene hijos, nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, aquí nos habla donde la familia de la fe tiene unos deberes hacia los demás, unos deberes, y aquí habla de si los nietos, si una viuda tiene hijos y nietos, aprendan esto primero a ser piadosos con su propia familia. Y aquí habla de familia. Habla de que los creyentes, Pablo le dice a Timoteo, que debe de exhortarles y enseñarles que deben de ser piadosos con su propia familia, ya sean los nietos con su abuela que es viuda, ya sean los hijos. Pero exhorta a ser piadosos y es un deber que Dios nos dice. Debemos de entender esto para poder entenderlo en el margen familiar de los creyentes, porque esto es para los creyentes, pero no solo los creyentes lo cumplen, porque hay muchas personas que son creyentes y se quieren quitar esa responsabilidad de ayudar hacia su prójimo, no solo su prójimo, sino su prójimo familiar, que agarran y cuando aparecen situaciones de enfermedad o situaciones en la vida o situaciones de pobreza X o Y, pero una situación difícil, se apartan y se deslindan de los deberes que tienen hacia los demás, no puestos por los hombres, sino puestos por Dios. Pero más sin embargo, a veces en el pueblo creyente, muchas personas no ven eso. No ven esos deberes como primordiales, sino que agarran y actúan de una manera de las cuales aún a veces los no creyentes no lo hacen, porque los no creyentes hay algunas veces que están más atentos con su propia familia y con su propia sangre y hacen por humanidad, por algo, lo que a veces los creyentes no hacen. Pero el punto es que son deberes que Dios nos pone para que nosotros cumplamos. Pero aquí habla hasta con nuestra propia familia. O sea, es raro decir que alguien vaya a actuar de una buena manera si no actúa con sus deberes, con su propia familia. ¿Cómo va a actuar de una buena manera hacia alguien desconocido? Eso es algo difícil. Entonces dice Pablo, pero si alguna viuda tiene hijos y nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea que debemos nosotros hacer piadosos primero con nuestra propia familia, nuestra familia que está pasando necesidades, nuestra familia que está pasando alguna situación difícil, nuestro familiar que agarra está en un momento el cual nosotros podemos discernir, y no solo nosotros, cualquiera puede discernir que es un momento de tristeza, de dolor, de angustia. Es ahí cuando Dios nos da deberes hacia los demás, hacia ellos. A veces, ¿cuántas veces no podemos ver en el Face situaciones de como ancianas abandonadas en el basurero? Y muchos agarramos y le damos like, compartimos para que se enteren que alguien hizo un mal muy grande. Pero en nuestra propia familia tenemos descuidado a nuestros familiares de las necesidades básicas, de las necesidades que nos corresponden a nosotros como creyentes y como seres humanos de cubrir, porque son nuestra familia. ¿Por qué? Porque hay personas, hay ancianos, pero no solo ancianos, sino a veces enfermos, que no pueden ellos mismos por su fuerza en ese momento valerse por sí mismos.
Y ahí es donde debe de estar el hombre parado verdaderamente en la brecha, cubriendo y cumpliendo como ser humano, como hijo de Dios primordialmente, y por amor a Dios, por deber del amor que Dios ha dado en los corazones para ejercerlo. Bueno, entonces podemos entender aquí que dice que nosotros debemos de aprender a ser piadosos para con nuestra propia familia. Pero vamos a seguir leyendo más del versículo de capítulo 5 de Primera de Timoteo capítulo 5, del 5 en adelante vamos a seguir leyendo. Dice, mas la que en verdad es viuda y queda sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Vamos a meditar mucho en el capítulo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, escuchen bien, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ok? Lo leo de nuevo y meditemos en la palabra de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ok? Mira, hermanos, la palabra de Dios para nosotros es una palabra que es una espada de doble filo, que a nosotros nos llega, nos lastima, nos golpea cuando nosotros no estamos cumpliendo, pero es para vida. Todos hemos sido golpeados por la palabra. Yo he sido muy golpeado por la palabra, pero es para vida. Y debo de entenderla y debo someterme a ella y debo reconocer que ella es verdad cuando a mí me golpea, porque de ella voy a ganar vida. Voy a ser golpeado, voy a ser incomodado, pero la voy a amar siempre. Y tenemos que aprender a amarla. Porque en esta vida, en este lapso de vida que tenemos, muchas veces vamos a ser golpeados por ella. Y tal vez algunos se incomoden o nos incomodemos. Pero debemos caer en la verdad que si nos golpea es para exhortarnos y darnos vida. Cambiar de manera de parecer y cambiar de manera y modo de vivir. Ser renovada nuestra mente y nuestro corazón por la luz de la palabra y reconocer que es verdad y cumplirla. Pedirle perdón a Dios y decir si es cierto, Señor, tú estás bien. Porque si yo estuviera en el lugar de aquella persona, a mí me gustaría que me ayudara cuando yo no puedo hacer las cosas. Entonces, dice aquí, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren, esta palabra es difícil y aparentemente es difícil. Y es difícil. Porque dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. O sea que si yo soy cristiano y yo predico o me ven cada 8 días que voy a la iglesia con la Biblia en la mano, con una camisa manga larga, unos pantalones, lo clásico. Pero yo, cuando mi familia, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, está pasando una situación difícil en la cual necesita la ayuda y yo le abandono y no le proveo, pudiéndole proveer, pudiéndole ayudar, y es que tengo que hacerlo. O sea, es que tengo que hacerlo. Tal vez digan, no, pero es que no me alcanza porque me voy a quitar esto. Es que tengo que hacerlo. Así me lo demanda Dios. Es algo, ves tú la necesidad, ves las cosas, tienes que poder. Y a veces no podemos hacerlo, pues tenemos que buscar la manera. O sea, ¿cómo voy a abandonar a mi mamá? ¿Cómo voy a abandonar a mi esposa en un momento difícil? ¿Cómo voy a abandonar a mi hijo o a mi padre? No puedo, no debo. Y dice aquí que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si yo predicando, diciendo que soy cristiano, que yo creo en el evangelio, que yo, o sea, de nada sirve ir con la Biblia debajo del brazo
si he negado la fe? ¿A quién le voy a predicar? O sea, ¿con qué testimonio o con qué cara voy a agarrar y voy a decir, este, yo te invito a que te arrepientas? Lo que van a decir, o sea, compón tu vida, mira lo que haces, no lo ves. En vez de traer ayuda, traemos mal para la iglesia. Por causa de nosotros, a veces el camino del Señor, el Evangelio, es blasfemado. Por causa de nosotros. Y uno piensa que la gente no ve las cosas, pero la gente lo ve. Ve la verdad. Y nosotros debemos de ser sabios. Nosotros debemos de reconocer. Debemos de entender. Y debemos dar la gloria a Dios. Y agachar nuestra cabeza hacia la verdad de Dios. Entonces, esto es lo que habla. Y esto es lo primero que debemos de ver. Esto es lo que, ciertas cosas, las primeras que debemos de ver. Y que es tajante, que es dura la palabra, que si alguno no provee a los suyos, mayormente a los de su casa, cuando están pasando una situación de tal magnitud, dice que es peor que un incrédulo. Debemos de entender esta situación. Debemos de entender que es palabra, que no es algo torcido de la palabra, ni es algo que estamos torciéndolo, sino es algo muy, muy fácil de entender en primera de Timoteo capítulo 5, donde nos dice deberes hacia los demás. Es algo que debemos entender, es algo que debemos meditar y debemos de llevar a cabo en nuestra vida. Eso es el cristianismo, eso es la verdad. Bendito sea el nombre de Dios que nos atraviesa con su palabra, con su espada, para darnos vida. Entonces, nosotros los cristianos es algo que debemos de ver, que debemos de meditar y tomar mucho en cuenta que esto es muy valioso. Es más valioso que nuestro caminar trayecto de la casa hasta el templo. Es más que traer nuestra Biblia bajo del brazo, porque es mejor traerla en nuestro corazón y en nuestra mente y cumplirla con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que dar una fachada de creyente. Bueno, entonces hemos leído el capítulo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, he hablado de, porque la Biblia ha hablado acerca de mucho de la familia, pero no solo la familia tiene necesidad. Cuando la familia, gloria a Dios, no tiene necesidad, debemos de ver que hay necesidad en el lugar donde nosotros vivimos y tratar de cubrirla a la medida que nosotros podamos. Tratar de cubrir, de dar una ayuda a las personas que estén pasando por unos momentos dificultosos. Todos en la vida pasamos momentos de dificultades, todos en la vida. Y esos momentos de dificultades a veces son cortos, a veces son largos, no son iguales. A mí me ha tocado pasar momentos de dificultades, momentos donde no me he podido mover literalmente mi cuerpo. Estuve alrededor de 1 o 2 meses sin poder moverme mi cabeza. Y en ese tiempo Dios me bendijo. Tuve ayuda de mis hijos, de mi esposa, de mi mamá. Ellos estuvieron ahí. Ellos me ayudaron. Trabajaron, anduvieron. Se siente bonito. Y
y es un deber cumplido, gloria a Dios. Y dice uno, no, pues es que tenían que hacerlo así. Puede ser que sí tenían que hacerlo así, pero no todos los hacen así. Por eso es hermoso el temor a Dios. Por eso es hermoso eh, el temor en el corazón y el amor. El temor, porque el temor te guarda de que por temor a Dios ah, vos abandones en una situación difícil a alguien. Pero también, porque el temor es bueno, pero el amor es preeminente. El amor, cuando está, ah, es tremendo. Lo haces, pero lo haces de una manera excelsa, excelente. En los cuidados, la ayuda. Entonces, nosotros debemos de recordar que nosotros debemos dar ayuda a las personas que estén pasando momentos difíciles. Que esa es la voluntad de Dios, que es muy importante. Y si no me creen que es importante, si no me creen que es importante, con la ayuda de Dios me van a creer. Bueno, vamos a leer San Mateo capítulo 25, versículo 31. Acuérdense, amigos y hermanos, que estamos estudiando y meditando un pequeño tema o partes de la palabra donde el contexto es que al hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, al hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Vimos donde Dios habla en los deberes de nosotros los cristianos, en los deberes hacia los demás. En Primera de Timoteo vimos cómo Pablo habla a Timoteo que exhorte que los nietos, los hijos, aprendan a ser piadosos con los de su propia familia. Vimos eso. Vimos también que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, no es cosa ligera. Aquel que se niega a ayudar a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su familia, siendo cristiano, se niega a darle una ayuda, dice que es peor que un incrédulo. Así lo dice la palabra, no lo digo yo, sino dice la palabra, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces hemos visto eso. Pero vamos a ver algo todavía mucho más difícil y dicho por la boca del Señor. Y vamos a leer. Vamos a leer primero el capítulo 31, el capítulo 25 de San Mateo, capítulo 25, versículo 31, y dice: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
entonces dirá también a los de la izquierda. Fíjense, hermano, fíjense, amigo, como dice el Señor, apartaos de mí, malditos. No, es cosa muy triste, triste, triste. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Ellos agarraban y decían, Señor, pero ¿cuándo te vimos así y no te servimos? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque tal vez cuando no se tienen definidos los deberes de nosotros hacia los demás y sobre todo a nuestra propia familia, cuando pasa necesidad, si no tenemos discerniendo esto en nuestra cabeza con la ayuda de Dios, podemos ver la vida cristiana de una manera errónea, de una manera, podemos estarlo viviendo de una manera falsa, porque debemos entender la importancia de los deberes hacia los demás como cristianos, especialmente a nuestra propia familia. Debemos de entenderlo porque de nada sirve todo lo demás. No lo digo transquiversando el texto, sino siendo fiel al texto, lo importante que es para el Señor el ver por los demás que están pasando momentos difíciles y especialmente por los de nuestra familia. Es tan importante que agarra y dice el Señor, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Cuando a veces nosotros abandonamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro familiar, y a veces pasa esa sed, pasa esa necesidad, esas ganas de comer, y no la es provista por la propia familia. Y todo esto es más triste cuando pasa esto en un círculo creyente, cuando es un círculo cristiano. Eso es difícil. No atender esto importante, porque si voy a trabajar en la obra o si voy a hacer algo en la obra y no atiendo esto, estoy cayendo en un desacuerdo, predicando algo pero no practicándolo. Tengo que ver la necesidad de la Biblia. Me enseña, Dios me enseña por parte de su palabra que es muy importante, muy importante. Miren, lo que el Señor agarra y dice no es algo con una palabra tranquila, sino es una palabra muy dura. Es una palabra donde dice, apartaos de mí, malditos. O sea, la connotación es que el Señor no está nada contento, sino todo lo contrario, está bravo, está muy disgustado. Y se muestra al decir la palabra, porque cuando el Señor exhorta y dice, apartaos de mí, a aquellos que agarraron y dicen, Señor, pero en tu nombre, tocaron a la puerta y dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Agarra y dices, apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo dice, pero aquí agarra y dice, apartaos de mí, malditos.
porque tuve hambre y no me diste de comer. Ahora, el Señor nunca va a agarrar y nos va a demandar de un familiar o de algo que nosotros no vimos, pero algo que está presente en nuestras vidas, algo que está delante de nuestros ojos, y que nosotros prefiéramos voltear la mirada a otro lado. Eso es terrible y es cuestión de juicio, y no lo digo yo, lo dice la palabra, y la palabra es para oírla a tiempo, arrepentirse y cambiar de manera de vivir. Para eso es la palabra. Esta palabra es dura, es tremenda, y debemos de cumplirla porque el Señor nos dice. Y de verdad de nada sirve vivir una vida de apariencia si no agarra uno y vive la verdad de la palabra. Nadie se va a convertir por lo bonito que prediquemos, sino por la medida de que la luz del Señor va alumbrando en nosotros. Pero la luz del Señor va a alumbrar en nosotros si nosotros aceptamos la verdad de Dios y agarramos y decimos: si es cierto, Señor, estamos equivocados, perdónanos, nos arrepentimos, ayúdanos a salir de esto, porque vemos lo que dice tu palabra es verdad. Y pedimos perdón a Dios y pedimos perdón a nosotros los hombres que hemos fallado entre uno y otro. Pero de esa manera, porque la gente que ve no es tonta, ella ve bien, sabe bien. Bendito sea Dios cuando los hombres agarran y miran verdaderamente Dios ha hecho la obra en esta persona. Bendito sea Dios, porque testifican que Dios ha obrado y que sus obras de ese varón son hechas en Dios. No podemos tal vez ser perfectos porque estamos haciéndolo, pero sí debemos ser evidencia de que reconocemos nuestro pecado. No debemos ser jactanciosos ni orgullosos ni creernos mejor, porque si somos salvos somos por gracia, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros y que nos da una salvación que no merecemos ni merecíamos, sino que por su gracia hemos creído y hemos sido llamados. Pero no somos mejor que los demás. Dios ha tomado en sus manos nuestras vidas y ha comenzado una obra que Él la terminará y que nos va a ir moldeando y nos va a ir quitando los errores. Pero nuestro trabajo es reconocer el error cada vez que lo cometamos. Ese es parte de nuestro trabajo, reconocer que si Dios está hablando hoy en su palabra algo que a mí me golpea, algo que a mí es, yo tengo que reconocerlo. Y esto es la vida del cristiano. Bien, debe de alejarse todo orgullo, toda falsedad, toda vanidad y toda manera de vivir de mentira, porque no engañamos ni a la gente de afuera, ni a la gente que no cree. No la engañamos porque las obras son manifiestas. Ni engañamos a Dios. A los únicos que nos engañamos es a nosotros mismos. Y pintamos en nuestra mente una imagen de cómo nos ven los demás, errónea, por ir a la iglesia un domingo y por decir que somos creyentes, pero saben bien quiénes somos. No lo digo para ofender, ni lo digo para mal, sino lo digo porque es necesario que entendamos que mientras no aceptemos la verdad de Dios que nos alumbre, es imposible que podamos ser perdonados. Es imposible que podamos ser restaurados si no reconocemos primeramente lo que la palabra nos dice a nosotros, que nos arrepentamos. No podemos dar el siguiente paso. El primer paso es agarrar y reconocer ante Dios cuando estamos fallando, ya sea en esta área o en alguna otra. Yo batallo, yo lucho, pero debo de reconocer que estoy mal y pedirle a Dios que me ayude. Y por medio de ese reconocimiento Dios va a obrar en mi vida y en la de muchos. Y Dios va a hacer manifiesto
que Él nos está haciendo. Y Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Y los hombres glorificarán a Dios porque dirán verdaderamente Dios ha obrado en esta persona. Que Dios nos ayude para no ser motivo ya más de que se blasfeme el nombre de Dios, porque lo hemos sido, porque yo lo he sido. Porque a veces vivimos en este mundo, cuando salimos de la iglesia, de una manera vana. Lo vivimos, lo hacemos. Y creemos que vamos a engañar a alguien cuando realmente al único que engañamos es a nosotros. Porque ni Dios ni a las personas las engañamos. Pero es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de salir adelante. Es tiempo de comprender que cuando yo vea una necesidad a un amigo, a un familiar en esta vida, a un prójimo que yo tengo, que yo puedo, tal vez no pueda solventar todo el problema. Tal vez no tengo el poder, pero voy a dar lo que puedo dar para aligerarle la carga, para aligerar. Y es algo que se debe de aprender, porque tal vez nuestra cultura, nuestros padres y nuestra cultura, hay ciertos dichos que se rasque aquí. Como pueda, cada quien que se rasque. Como pueda. Unos dichos mal enseñados donde nos llevan a un modo de pensar que no tenemos una responsabilidad con los demás, cuando Dios nos dice que sí tenemos responsabilidades hacia los demás, y donde Dios nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. O sea, si yo veo la necesidad y yo sé hacer lo bueno y puedo cubrir esa necesidad y yo no lo hago, me está contando como pecado. Y también donde una verdad donde cuando nosotros no hacemos esa situación, puede llegar el día donde a nosotros el Señor nos diga, Dios nos libre, pero puede llegar si nosotros no ponemos una especial importancia a esta palabra de Dios, puede llegar donde dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo y enfermo, o en la cárcel y no te servimos? ¿Por qué? Porque si hubieran visto que era el Señor y hubieran sabido que era el Señor, sí lo hubieran hecho, porque querían quedar bien con Él. Pero el Señor, miren lo que dice. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. A sus creyentes, a los pequeños, a los que apenas creyeron, a los creyentes del Señor. Muchos fueron encarcelados y son encarcelados por creer en la fe cristiana. Muchos hermanos pasan situaciones difíciles y la iglesia no está enseñada a añadir un poco de ayuda. No digo todas las iglesias, veo y conozco y reconozco que hay muchos hermanos que Dios les ha dado la bendición, pero también debo de decir que esto es profético, porque dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, esto va a pasar. Esto va a pasar, esto sin duda va a pasar. Aquí el meollo del asunto es que ojalá y Dios nos ayude para no ser nosotros a los que nos diga, pero va a pasar. Y va a estar un grupo de personas a los cuales Dios le va a decir así, como dice la palabra. De cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es difícil, esto es tremendo, pero es a tiempo para cambiar de manera de pensar y ver que si no cumplimos con las responsabilidades que Dios nos ha dado para con los demás, estamos pecando y es motivo de llegar a perdición. Porque
Si el siervo de Dios tiene la economía, pero tiene ve la necesidad, debe de suplirla conforme Dios le abre las puertas. Pero no solo el siervo de Dios, pero sí tiene que hacerlo también el siervo de Dios, porque son todos o somos todos. También los hermanos debemos ayudar, porque no son todos los tiempos, no son todos los tiempos difíciles, ni todos los problemas los vas a arreglar tú, pero tal vez te presente la necesidad ahorita, súplela en lo que puedas, suplémonos en lo que podamos. Pero los tiempos malos pasan. Y no esperando nada a cambio. La ayuda es que Dios ya te está dando y lo que Dios estamos haciendo, eso es lo grande. No agarrar y esperar, te ayudo, pero esta me la debes. No, así no es la vida. La vida es que cuando pudimos ayudar, wow, fue bendición. ¿Y saben qué? Muchos creyentes, porque conozco que muchos creyentes, muchos hermanos míos ayudan y los invito a que sigan ayudando. Pero muchos no. Y muchos no creyentes ayudan en la necesidad. Y Dios es bueno. Debemos de tener temor, ni creernos más que los demás porque Dios pone y Dios quita. Y esta palabra es para todos, es para mí, es para todos. Esta palabra es para exhortarnos a todos. Es una espada que yo estoy atravesando para allá, o Dios está atravesando por allá por medio de la predicación, pero también me atraviesa a mí. Y yo debo de sujetarme a ella y reconocer si es cierto, Padre Santo. Lo que hoy nos has dicho es cierto, tenemos deberes hacia los demás, especialmente con los de nuestra propia familia. Y debemos aprender a ser piadosos, Padre Santo, primero con los de nuestra propia familia, para que así podamos luego ser piadosos con los demás y suplir las necesidades. Porque, Padre Santo, tú algún día vas a agarrar y vas a decir una u otra cosa, vas a agarrar y decir, venid benditos de mí. Venid benditos de mi Padre en el reino preparado, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Señor, pero ¿cuándo? Cuando le hiciste esto a mis pequeños, me lo hiciste a mí. Pero también de poder discernir que debemos de tener temor en los deberes que Dios nos puso hacia los demás, porque si no los cumplimos nos va a contar como pecado, y puede llegar el momento donde agarre y diga, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, ¿cuándo? Entonces debemos de ver esa verdad. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de bendición la meditación, que reflexionemos en ella, que reflexionemos en la palabra, que entendamos que tenemos deberes que Dios nos puso, que no solo vamos a ser condenados por situaciones de pecado que hagamos, podemos pedirle perdón a Dios porque abogado tenemos y con la ayuda de Él dejarla, pero que también podemos ser condenados por no hacer un bien que podemos hacer, porque Dios no nos va a juzgar por el bien que no podemos hacer, porque Dios sabe bien si lo podemos hacer o no, y a Dios nadie lo puede engañar. Yo no puedo engañar a Dios, pero tú tampoco lo puedes engañar. Tú sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y Dios nunca te va a demandar lo que está en tus manos, ni a mí me va a demandar lo que está en mis manos, de lo que no está en mis manos, pero sí te va a demandar
lo que sí podías hacer, sabías que podías hacer y que debías hacer, porque era tu responsabilidad, primeramente con la familia, los deberes que Dios te puso. Y a mí también. Entonces debemos de ver eso, que es muy importante, cumplir los deberes que Dios nos puso a nosotros y cumplirlos con alegría, porque tal no vaya a ser que también lleguen los días donde tengamos necesidad, y ojalá y Dios tenga misericordia que seamos ayudados y que pase pronto esa necesidad difícil, porque todos pasamos momentos de dificultad. Entonces, que entendamos, hermanos, esta situación. Dios les bendiga, que reflexionemos y prontamente con la ayuda del Señor estaremos meditando en otra parte de la palabra y para que sea de bendición para todos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, el Señor, Dios Padre Todopoderoso, que nos ha dado salvación por medio de Cristo, y que el Señor Jesucristo es la base, es el por qué estamos aquí, el por qué hay iglesia, el por qué hay apóstoles, y que sin el Señor Jesucristo y su sacrificio no habría nada, no había esperanza, no había salvación, mas sin embargo por el sacrificio de Cristo ahora somos salvos, y que Dios nos ayude a hacer la obra. Bueno, bendito sea el nombre del Señor, Dios los bendiga y gracias a Dios. Gloria a Dios.